Bendiciones, hermanos, estamos aquí en este nuevo episodio. La semana pasada tuvimos que cortarle muy de golpe, pero esta semana continuamos con este tema de Efesios 4:22. Seguimos hablando del cambio de mentalidad, pero antes de entrarle con todo al tema, está conmigo mi hermano Gustavo. Un saludo, por favor. Dios les bendiga, amados hermanos. Está también mi hermano Gamaliel. Dios les bendiga a todos. Mi hermano Raúl. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Amén. Y mi hermano Isaac. Un gusto y saludos a todos. Ok, cambiamos el versículo inicial. Estuvimos hablando de Romanos 12:2, pero esta ocasión ya nos cambiamos a lo que es Efesios 4:22, que dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis de nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Seguimos hablando de este cambio de mentalidad, pero ahora nos menciona la palabra de Dios que debe de haber una transformación en el espíritu de nuestra mente. La semana pasada, si usted no vio el episodio de la semana pasada, pues ahí se puede usted acceder a él a través de Facebook o Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Facebook, si no me equivoco. Pero a manera de resumen, hablábamos de que el espíritu de la mente son las intenciones de la persona. Es lo que mueve a la persona, lo que hace que la persona actúe de esta manera. Y para entrarle con todo al tema, la semana pasada hablábamos de que hay diferentes espíritus. Hablamos del espíritu de mansedumbre. Primera de Corintios 4:21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor o espíritu de mansedumbre? Y hablamos de lo que es la mansedumbre, ¿no? Jesús decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hablamos de que la persona que es mansa es una persona que es humilde, pero que también es una persona que no busca pleitos, no busca problemas, sino que no es iracunda. Hablábamos de ciertas características que debe de tener una persona que es mansa. La persona que es una persona mansa busca restaurar a los que han cometido faltas. Gálatas 6:1 dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto es bien importante, porque así como tu hermano que está al lado tuyo cayó en pecado, tú también lo puedes hacer. Así como el pastor, el apóstol al que estás juzgando cayó en pecado, tú y yo también lo podemos hacer. Y esto es algo que porque decía el apóstol Pablo, a los pecadores me hice pecador, a los débiles me hice débil. O sea, tienes que entender a tu hermano. Porque otra de las características de la mansedumbre es Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, sopórtense los unos a otros. Es decir, tenemos que soportarnos, entendernos. Y hermano, esto es bien importante, súper importante. La iglesia hoy en día no es mansa, al contrario. Sabemos que nuestro hermano está en pecado y vamos y lo pateamos. O sea, está en el suelo y vamos y lo pateamos. Ya, no sé si usted haya visto esta película del Rey León. El hermano que está en pecado es Mufasa y los cristianos son Scar. Sí. Y llega Scar y agarra a su hermano y su hermano, ayúdame por favor, cae en el alcohol, cae en adulterio, y el cristiano le dice, pues te vas al infierno, y lo empuja y, Ay, no. y no, realmente no ayudamos, o sea, pero todos somos pecadores, hermano. Amén. Creo que con ese menosprecio nos haríamos como homicidas de nuestro prójimo también, ¿no? O sea, porque en cierta forma como que les matamos el espíritu. Sí, amén, definitivamente. De hecho, dice la palabra, hay de aquel que haga, caer, que sea piedra de tropiezo para otro. Y el que tú no lo restaures, a que al contrario, miren, hay un teólogo que menciona un testimonio de un indígena. El indígena dice, cuando los españoles llegaron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y cuando los españoles se fueron, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy en día la iglesia así se ha vuelto. Somos atacamos tanto que este indígena también decía
que cuando lo estaban evangelizando, el sacerdote católico, el obispo que lo estaba evangelizando, le estaba pegando, lo estaba azotando y le decía, acepta a Cristo en tu corazón. Y de pronto este indígena le dice, ¿y qué gano? Usted vas al cielo. Y ahí en el cielo vas a estar tú, le dijo a este obispo. Sí, claro, porque yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Y le dijo, no, entonces no. Porque si tu Dios te permite pegarme aquí en la tierra, ¿Qué será allá arriba? ¿qué me garantiza que allá arriba no te va a dejar seguirme pegando? Y eso somos los cristianos, porque ya no hay mansedumbre en nosotros. Como- Mire, qué terrible. Ah, sí, es un meme que vi. Decía, eran los mestizos, precisamente, y los españoles. Ajá. Y le decían, gracias a ustedes, perdón, gracias a nosotros, si no fuera por nosotros, todavía estarían adorando al sol. Y ellos, bro, el sol existe. Sí, Y la neta, sí, como que da como que, no sé, cosilla, eso. sí, de hecho, Gandhi, no sé si usted conozca a este personaje histórico, Gandhi decía, yo creo en tu Dios. Y yo seguiría a tu Dios si no fuera por tus cristianos. Mm. Y honestamente esto es un mensaje muy fuerte que deja Gandhi, porque ¿qué desalienta a la gente a buscar de Dios? La falta de mansedumbre. Bien. Y bueno, esto es a manera de resumen porque no es el tema, lo vimos la semana pasada y también hablamos de que otro espíritu en el que se debe de mover la gente, lo vemos en Juan 14:17. Dice, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en ustedes. Ok, debemos de movernos en el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es decir, que no hay engaño en nosotros, que nos movemos en toda verdad, pero hay ciertas características que usted y yo debemos de cumplir si nos movemos en un espíritu de verdad. Y las primeras características están en Primera de Juan 4:6. Esto es a manera de resumen, por eso voy muy rápido para poder entrar al tema. Primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Si usted y yo tenemos el espíritu de verdad, escuchamos a los enviados de Dios, a los Amén. pastores y a los apóstoles, a los 5 ministerios puestos por Dios. Amén. Y les hacía yo a ustedes la pregunta, ¿cómo puedo yo saber? Y me gustaría, mi hermano Gus, mi hermano Isaac, ¿cómo sé yo quién es un ministro puesto por Dios? Para yo poderlo escuchar. Bueno, depende. Luego hay diferentes factores. Por lo normal, cuando era un ministro de Dios, siempre se veía en el respaldo que tenía y en la palabra que tiene, porque hay algunos que luego hablaban por su forma de ser, por lo que entendían como el ejemplo del profeta Amén. viejo y el profeta joven. Amén. Pues él le dijo que, pues yo también soy profeta, pero el profeta joven Dios le había hablado, y hay una clara señal en el profeta viejo que no era de parte de Dios. Exacto. ¿Tú, mi hermano Isaac, quieres opinar también? Sí, sí. Creo que para saber en verdad quién es el enviado, creo que aquel pastor o apóstol o ministro que sigue la palabra, creo que aquel que te incita a recapacitar, te incita a ver lo que está mal, lo que estás haciendo no está bien, porque mayormente la mayoría bueno, no la mayoría, quizás pocos, no sé, porque hay pastores que en vez de predicar contra, no sé, el adulterio, la fornicación, lo que está mal, lo que dice la Biblia que está mal, lo único que quieren es complacer a la gente, diciéndoles que las bendiciones, que Dios te quiere bendecir, que Dios te ama y esto. Entonces, creo que también lo habíamos hablado en el podcast pasado, que la gente solo conoce a un Dios que Exacto. bendice, a un Dios que sana, pero no un Dios de amor, pero no un Dios que disciplina, que castiga. Entonces,
creo que también el hecho de saber conocer quién es el enviado de Dios es si en realidad te guía hacia la verdad, como Moisés guiaba al pueblo de Israel. Este ejemplo que pone mi hermano Isaac, pues sí es muy cierto. Y también lo que mencionaba mi hermano Gus, Jesús también dijo, por sus frutos los conoceréis. Así es, amén. Bueno, puede ser, porque a lo mejor, por poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor usted sigue a un predicador, pues que, no sé, usted como nosotros, ¿no? Que estamos en San Cristóbal, y usted sigue a un predicador que vive en Timbuktu, por poner un ejemplo, ¿no? Y sí existe. Y a usted, pero usted no sabe cómo vive. O sea, no conoce su persona, no conoce su testimonio. Entonces, esto que mencionan mis dos hermanos, la enseñanza. ¿Qué enseña? ¿Qué enseña? Porque si te enseña con la palabra de Dios lo que está mal, eso puede ser un buen ejemplo de que es un siervo puesto por Dios. Porque si usted lee la Biblia, a los que Dios ponía, predicaban contra el pecado. Así es. Testificaban en contra del pecado. Daniel, por ejemplo, Señor, hemos pecado, hemos fallado, nos hemos alejado de ti, nos hemos apartado de ti, no te hemos buscado. Entonces Daniel era, Isaías, no se diga, un Elías. O sea, eran muy incisivos contra el pecado, porque era lo que Dios les ponía. Pero si un pastor solo te habla de bendiciones, de prosperidad, de todo está bien con Dios, te está metiendo en un mundo de fantasía. Te está endulzando el oído, dirían algunos. Exactamente, porque miren, Dios es un Dios de amor. Amén. Amén. Y su palabra dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Amén. Pero Dios al que toma por hijo, Lo corrige. corrige. No, y cuando en una iglesia la profecía es de me ha agradado de cómo me has buscado, me ha agradado de cómo me has adorado, siguiente culto, me ha agradado y te voy a bendecir y te voy a prosperar, siguiente culto, lo mismo, 3 meses de las mismas profecías, 6 meses, 3 años, 4 años, 10 años de las mismas profecías, o esos son perfectos, Ajá, o qué está pasando, exactamente. amén. ¿sí o no? Sí, creo que un claro ejemplo es acá en la iglesia, ¿no? Porque generalmente la mayoría de las profecías, y creo que tristemente es hacia la exhortación a que nos levantemos, Despertemos. de que despertemos. Y por gracia de Dios, algunas veces creo que yo una vez he llegado a escuchar una profecía que dice, me ha gustado lo que has hecho, pídeme lo que quieras. Y creo que solo una vez de entre todas las profecías. Pero ¿cuántos años llevas de cristiano? Ah, 3. 3 años ya. No. No, ya está grande. Pero sí, o sea, eso que dice Gamas es cierto. Yo sí ponía, o sea, no era tan constante en la iglesia, pero ponía atención a las cosas que pasaban aquí. Y la neta, ese tipo de profecías no es muy frecuente en nuestra iglesia. Al menos en nuestra iglesia. Ajá, al menos en nuestra iglesia. No sé en las demás iglesias, no sé cómo sea, pero por lo menos aquí no es muy frecuente. Siempre ha sido de exhortación, de... Vengo pronto. Ajá, exacto. Arrepiéntete. Para llegar a la perfección, ¿no? Exacto. Y que Dios nos encuentre como Él quiere. Exacto. Y no es que en las otras iglesias sean mejores que nosotros, pero Dios al que toma por hijo Lo corrige. lo corrige. Y si no hay una corrección, No somos hijos. No somos hijos. no prácticamente. somos hijos. Chispas. Porque predicaba hoy nuestro pastor, es que hay pastores que se atreven a decir, yo estoy bien con Dios. Y saben que han caído en pecado. Y se atreven a decir, si no que me caiga un rayo ahorita mismo. No va a pasar. Primero, por misericordia a los que están alrededor tuyo. Sí, Y segunda, porque Dios no juega. así es. Y te va a guardar tu rayo para cuando estés ahí Ay, en el no, infierno. Terrible. Y hermano, mire, hay un libro, me parece que, si no me equivoco, de los que están aquí, mi hermano Isaac ya lo leyó, Una revelación divina del infierno. Sí. La hermana, y creo que tú también me decías que ya lo habías leído, ¿no, Gus? No. Es un libro, hermano, honestamente yo se lo recomiendo mucho. También está Una revelación divina del cielo. Yo no lo he leído. No sé por qué me llamó más la atención el del infierno. Pero es un libro buenísimo, buenísimo, de verdad, vale mucho la pena leer ese libro. Y la hermana que escribe este testimonio menciona que ahí veía pastores. Sí, pastores, siervos, profetas,
en donde ella decía, ¿por qué están aquí? ¿Por qué si ustedes que son siervos que predicaban la palabra llegaron acá? Exacto. Y hermano, o sea, no nos dejemos engañar. O sea, Primera de Corintios lo dice, no te engañes. Ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los avaros. Imagínese, hermano, una persona coda no va a entrar al reino de los cielos. Híjole. Aún Dios le reclamaba a la iglesia de los corintios, a pesar de que tenían todos los dones del Espíritu, porque había pleitos, discusiones entre ellos, no había macedumbre también. Sí, por eso Pablo dice, ni los celosos, ni los envidiosos, ni los pleiteros, hermanos, o sea, realmente no nos dejemos engañar. Por eso, la persona que tiene un espíritu de verdad, porque mire, ¿cuánta gente le chocan este tipo de predicaciones? Es que ustedes dicen esto, pero tal apóstol dice que todos nos vamos. Y tal pastor dice que todo... ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Exactamente. Porque mire, primero que nada, o sea, la Biblia es un libro. Amén. Sí. Es un libro cualquiera, que ahí está contenida la palabra de Dios. Amén. Y nadie está por encima del escrito está. Así Amén. es. Amén. Así es. Y yo a ustedes les decía en una predicación, es más, me atrevo a decir esto, ni siquiera Dios está por encima de lo que Él mismo permitió que se escribiera en ese libro. Dice Amén. su palabra, yo soy fiel. Exactamente, Él Y es su palabra fiel a su permanece palabra. para Así siempre. es. Así Y es. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Exactamente. Si Él permitió que se escribieran esta serie de reglas, de bendiciones para los que siguen su palabra de Dios, Él las va a cumplir. Así es. Pero amén. también si Él escribió esta serie de maldiciones para los que no cumplen su palabra, también lo va a cumplir. Así es. Amén. Entonces no hay nadie encima del escrito está. Por eso conoceréis la verdad. Y la verdad os libertará. Sí, la verdad te tiene que hacer libre. Y hermano amado, no se engañe, no se deje engañar. No se deje engañar por un pastor que le diga, todo está bien, todos nos vamos. Miren, aquí en San Cristóbal hay pastores que dicen, no vayan a llamada final porque ahí lo ponen bien difícil, vénganse con nosotros, todos nos vamos al cielo. Y yo siempre he dicho como si tuvieran su propia nave espacial o como si ya le hubieran pagado ahí un terrenito a Dios ahí en el paraíso. Sí, ay, no. No veo cómo. Si no sigues la palabra de Dios, no veo cómo. A mí Así es. algo que me impactó mucho fue algo que nos compartió Gama, creo que fue Gamas, a nuestro grupo, que era de un grupo de gente de una ciudad cercana, que era de aceptación, de inclusión, pues. Ajá. Ajá, y creo que ya se recordaron, ¿no? Sí, sí. De inclusión y que no, pues es que la iglesia es la que nos rechaza, ¿no? Porque en la Biblia Pero no dice, Dios no. Pero Dios no, la Biblia no dice nada de eso. Ni siquiera lo terminé de Ajá. ver. Bueno, es más o menos lo que Está estaba parafraseando, diciendo. Ajá, sí. está parafraseando. Sí. Y digo, Dios mío, o sea, si la Biblia es explícita con eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que Sí. digan que no, es que la Biblia es la que nos dice que sí estamos bien, solo es la iglesia la que nos está queriendo, pues, acribillar, ¿no? Exacto. Si me permiten agregar algo también, creo por favor. que en cuanto a la verdad, siempre me imagino a la verdad de Dios como la luz. De hecho, Y- eso dice la palabra. Y David dice, en tu luz veremos la luz. O sea, que en la verdad de Dios todo lo oculto sale a la luz. Sí, Amén. Todo, no hay nada. de hecho es algo que nuestro pastor siempre nos ha predicado. Sí, No hay nada oculto que Dios nos saque a la luz. así es. Y hermano, esto que mencionan mis hermanos, puede ser hasta cierto punto que tengan razón los homosexuales, la iglesia los rechaza, porque no los dejan entrar porque es homosexual. Y realmente Dios sí recibe a esta gente, pero Amén. no quiere que sigan siendo así. Exactamente. Eso es lo que ellos no entienden. Así es. Eso es lo que la iglesia no les explica y eso es lo que ellos no quieren entender. Ujú. Dios no quiere que sigas en tu condición de pecado, Así porque es. estamos acostumbrados al dicho de es que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, y eso no dice la Biblia. No, Así no lo es. dice. Dice la Biblia que Dios aborrece al pecado y aborrece al pecador. Amén. Así es. Eso lo dijo Mahatma Gandhi, igual.
O sea, así como Gandhi dice, es que precisamente une estas dos frases. Es que yo creo en tu Dios y yo seguiría a tu Dios si no fuera por tus cristianos. Porque tus cristianos rechazan al pecador y Dios ama al pecador. Y eso no dice la Biblia. Mentira, así es. Pero también es muy cierto que muchas veces nosotros como cristianos no sabemos ser hermanos. No sabemos tenderle la mano al caído. Entonces, sí hay un trabajo que tenemos que hacer, sí hay un esfuerzo siempre. verdaderamente, porque sí tenemos que buscar la verdad, y la verdad es que yo no debo de pecar. Así es, amén. Pero también debo de ser misericordioso con el que ha pecado. Amén. Amén. Porque Amén. si yo espero misericordia de Dios cuando yo cometo un error, Hay ¿por que qué ser no misericordiosos Exactamente. también. Sí. Decía nuestro pastor, no me acuerdo si fue esta semana o la semana pasada, la regla de oro. Y decía nuestro pastor, mi pastor siempre predicó esto y yo lo busqué en la Biblia y no aparece en la Biblia. La regla de oro es: haz con otros lo que tú quieres que hagan contigo. La regla de oro del cristiano. No aparece en la Biblia, pero Jesús lo mencionó de: con la vara que tú midas, Con esa misma vara serás medido. si tú mires con una vara de misericordia, ¿con qué vara te van a medir? De misericordia. Misericordia. Pero si mides con una vara de dureza, de castigo, ay, amado hermano, no. Terrible. No. Yo, mire, aquí está mi esposa, está detrás de cámaras, pero yo siempre le he dicho, mi amor, es que no juzguemos. A mí, o sea, yo me entero, fulano hizo esto, fulana hizo aquello. No juzguemos, porque si ellos lo hicieron, nosotros también podríamos. O sea, porque no somos perfectos. Así es. Esa es la verdad, amado hermano. No somos perfectos, y Dios tenga misericordia de nosotros, porque decía el papá de Betty Pinzón Solano: el diablo es puerco. Así es. De referencia a Betty la Fea. El diablo es puerco. Y se ve que no veo novelas, ¿verdad? El diablo es puerco y va a buscar embarrarte. Y el que cree estar firme, Tenga cuidado. tenga cuidado. Por eso Amén. está esa canción del diablo en vestido rojo. Sí dice algo así, ¿no? Bueno, algo así me imaginé yo. Bueno, vamos avanzando. Un espíritu más en el que debemos de transformarnos y en el que debemos de movernos. Hechos 16:7. Dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Mire, una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es el Espíritu del Señor Jesús. Mire, el Espíritu de Jesús no le permitió a Pablo ir a Bitinia. Pablo tuvo la intención de ir a Bitinia, pero Jesús no lo dejó. Entonces, ¿cuál será este espíritu? Bueno, creo que esto lo podemos ver cuando sus discípulos quisieron hacer descender fuego, que Jesús los detuvo, los corrigió, les hizo ver que sus intenciones no eran las correctas. Exacto. Bueno, vamos a avanzar. Quizá, si me acuerdo, regresamos a este espíritu, porque quiero Ok. hablar algo más, pero más adelante. Romanos 1:4. ¿Y qué fue declarado hijo de Dios y que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al espíritu de santidad para la resurrección de entre los muertos? Mire, un espíritu de santidad. ¿Tendremos un espíritu de santidad nosotros? ¿Quién sabe? Esa es la que más pondría en duda. Qué pregunta tan difícil de responder. Qué cosa, definitivamente qué situación tan más complicada nos mete la palabra de Dios, porque la voluntad del Padre, dice la Biblia, la voluntad del Padre es vuestra santificación. Amén. Dice la palabra: sed santos Porque yo soy santo. Amén. Y es que a esto vamos con lo que hablábamos de la inclusión de los transvestis, transexuales, homosexuales. No somos homofóbicos, no somos transfóbicos. No, hermano, de verdad que no. Mire, si usted está en una situación de esta, venga a la iglesia. Venga con nosotros, no lo vamos Amén. a rechazar. De hecho, aquí en la iglesia hay testimonios de gente que llegó con estos problemas de homosexualidad y Dios los restauró. Nosotros, mire, es más, venga, le aseguro que nadie le va a decir cambie, nadie. Amén. Así Va a es. ser la misma palabra la que te va a confrontar. Así es. Amén. Va a ser Dios mismo, Amén. nada más. Sí, porque incluso ninguno de los que estamos aquí fue, por así decirlo, convencido por algún Obligado. otro. Obligado, ajá. Fue una decisión propia. Así Exacto. es, así es. Miren, por ejemplo, mi caso, mi papá es el pastor de la iglesia y yo crecí en la iglesia,
Pero ¿quién tomó la decisión? Yo mismo. Amén. Usted, así es. A mí no me obligaron. Yo cuando cumplí mis 16 años, yo dije es tiempo de entregarle mi vida a Cristo y fue una decisión mía. Igual de ellos. Nadie te va a obligar. Hermano, venga, amigo o amiga, amigue, como usted se identifiquen. De verdad, venga. Y si usted, no, es que me están atacando, hablamos con ese hermano. De verdad, con eso se lo digo. Pero va a ser la palabra que lo va a confrontar. Amén, porque Jesús no los echaba a todos, sino que les predicaba. Exacto. A todos los recibió. Amén. Miren, el gadareno, desnudo, endemoniado y con una legión. Ay, no. Amén. Lo echaban al fuego, lo echaban al agua, lo querían matar, se convulsionaba y Jesús no lo rechazó. A los leprosos no los rechazó. En eso sí tienen cierta razón a veces este tipo de gente. Jesús a nadie rechaza. Amén. Amén. Pero no nos engañemos, la palabra lo dice claramente en Corintios. Los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos. Así es. Si usted a mí me dice, yo sí creo en Dios y quiero ser salvo, ahí lo dice la palabra de Dios. ¿No te interesa la vida eterna? Pues entonces no nos juzgues tampoco a nosotros. Así es. Amén. Porque, pero miren, dejemos tantito de lado esto. Porque a veces tiramos a los pecados muy vistosos. Sí. La homosexualidad, el adulterio. Pero ¿qué tal el pecado de celos? ¿Qué tal el pecado de la envidia? ¿Qué tal el pecado del chisme? Porque si hay algo que se mueve en la iglesia, No es el puede chisme. ¿Sí o no? Sí. Amén. No, y es que los cristianos dicen, no es que no soy chismoso, soy informativo. También. Me alimento del chisme. Hermano, porque, miren, ¿qué versículo es? Lo prediqué la semana pasada. Déjame ver si lo encuentro. ¿Cuál fue el tema que di la semana pasada? No me acuerdo. Creo que fue este tema de que nos iban a pesar, ¿no? Sí. Sí, déjeme ver si lo encuentro rápidamente, amado hermano, para que vean que no les miento. Primera de Corintios 6, 8, pero vamos a ver si leemos desde un poquito antes. Primera de Corintios 6. Bueno, yo lo encontré en 2 de Corintios 12:20. A ver, vamos a leer el que dice mi hermano Gama. Segunda de Corintios 12:20. 12:20. Permítanme, para que yo aquí también lo tenga. Perdónenme, hermano, que no lo tengo apuntado, pero realmente no es el tema. Pero si el Señor nos está llevando a esto es por algo. Segunda de Corintios 12:20 dice: porque temo que quizá cuando yo vaya halle que no sois lo que deseo, y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis, que quizá haya pleitos, celos, mire, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando os visite de nuevo mi Dios me humille delante de vosotros. Sí habla de esto el apóstol Pablo, pero permítanme, ahorita regresamos a este que me dio mi hermano Gamas, porque yo quiero mencionar precisamente Primera de Corintios, ahorita vamos a ver por qué. Primera de Corintios 6. Dice, 1 Corintios 6:8, por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y os defraudáis, y esto entre hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te dejes engañar. Dice, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores. La palabra difamador es chismoso. Aquí en esta versión dice maldicientes. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo dice, esto eran algunos de ustedes, porque debe de haber un cambio en nosotros. Así es. Debe de haber un rompimiento. Por eso dice, no te dejes engañar. No vas a heredar el reino, no vas a entrar al reino de Dios si eres algo de esto.
Sí, porque hay gente que piensa que está bien. A mí me hace recordar cuando, creo que es en el Evangelio de Juan, donde dice, si el Hijo os libertare verdaderamente seréis libres. Entonces quiere decir que hay gente que piensa que es libre, pero por eso dice la Biblia, verdaderamente os seréis libres. Exactamente. Verdaderamente seréis libres. Porque la gente piensa que es libre, pero no. Es que eso decían, precisamente eso decían los fariseos. Pues, ¿por qué dices que somos esclavos? Somos hijos de Abraham. ¿Y Jesús qué le responde? Si fueras hijos de Abraham, me amarías porque yo vengo del Padre, me parece. Y harías las obras de Abraham. Tu padre Abraham. Sí. Pero Jesús les dice algo todavía más importante. Les dice, es que el hombre es esclavo No recuerdo. De su pecado. de su pecado, Mm, de su área. ya. Y en donde está su corazón, ahí está su esclavitud. Hay gente que, porque mire, la palabra avaro es una persona que le cuesta gastar. Sí. Amén. No solo eso, compartir. Eso es a lo que yo voy. Porque ¿cuántos hombres de familia, dice la palabra de Dios, que el que no provee para los suyos, Es peor que el que está en el mundo. bueno, la Biblia dice que peor que los impíos o peor que los que están en el mundo, ¿no? Amén. Yo así lo creo. Pero, miren, por ejemplo, en la iglesia hubo un caso, nuestro pastor lo ha predicado, yo realmente no sé quién es, por eso no doy el nombre, no sé qué hermano es. Si ustedes están esperando que yo diga, no sé qué hermano es, pero este hermano llegó y le presumió a nuestro pastor, pastor, mira mis botas de 2,500 pesos, unas botas vaqueras de piel de serpiente. Y le dice nuestro pastor, ¿y a tu esposa le compraste? Sí, 3 pares le compré. Hola. Y mi pastor dice, yo pensé, pues si él se compró de 2,500, por lo menos ahí está el asunto. Y cuando ve a su esposa le dice, oye hija, que tu esposo te compró 3 pares. Sí, pastor, pero ahí de la parisina. Me dio 100 pesos y me dijo, ten. Ahí de calzamoda, sí. Sí, güey. Estaban a 3 por 100 de plástico, hermano. Y sus hijos con zapatos rotos, pantalones rotos, él con sus botas vaqueras, con su sombrero vaquero. Eso es una persona avara. Así es. Y hay gente que dice, es que estoy ahorrando para mi vejez. Dice el hermano Otto de su tía, creo que decía, ya tenía 70 años y decía, es que estoy ahorrando para mi vejez. Hermano, es que lo que Dios te da es para que lo disfrutes. No seas codo, gasta. Mire, por ejemplo, yo sí entiendo que a lo mejor, por poner un ejemplo, a lo mejor entras a una tienda de ropa y te gusta, no sé, una chamarra y ves el precio, 10,000 pesos. Yo sí entiendo que digas, no manches, o sea, pero ves otra chamarra, 500 pesos y dices, ay, es que mejor me compro esta de 100. Si Dios te da, a lo mejor yo sí digo, la de 10,000 pesos, sí se me hace una exageración. Como que lo piensa uno, ¿no? Sí, pero si Dios te da para la de 500, date el gusto. Amén. Date como magnate, dicen, ¿no? O sea, porque para eso es la bendición de Dios, para que la disfrutes. Sí. Pero, hermano amado, es que por eso Pablo dice, no te engañes, los avaros. Y mencionaba mi hermano el ejemplo de creo que el podcast antepasado, el ejemplo de un pastor que decía, Dios me dijo, no te doy porque no gastas. Y lo llevó a la zapatería y le gustaron unos zapatos de 2,000 pesos, dólares. No había visto el precio hasta que lo vi. Hermano, yo sí entiendo. O sea, miren, por ejemplo, en lo personal, me gusta mucho un programa que se llama MasterChef. Me gusta mucho la versión americana donde sale este chef que se llama Gordon Ramsay. Y yo siempre le he dicho al Señor, dame el gusto de poder ir a comer comida de este señor. Y el otro día, por pura curiosidad, como cuánto anda el menú, pensé yo, ¿no? O sea, y en uno de sus restaurantes, de los más baratos, vende hamburguesas. Oh. Y me metí a ver una hamburguesa, hermano, una hamburguesa, o sea, la que te puedes encontrar en Carl's Jr., en la esquina de tu casa. Una hamburguesa. O sea, de verdad, no les miento. Así, sin mentirles. $120. Hola. Una hamburguesa. 2,400 pesos.
Y ya un corte de carne, pues, entre sus $300, $400. Y no es el platillo más caro, más caro. El platillo más caro de su menú está en $2,500. Y yo sí dije, Dios mío, aún así dame el gusto, Señor. Amén. Pero mi esposa me dice, no, mi amor, tendrías que ir sin mí porque yo sí te diría, eso es una exageración. Sí, está muy... Pero O sea, sí, el sí. Señor te provee, pues. Es que a eso es a lo así. que voy. O sea, si Dios te da esa bendición, date. Amén. Creo Amén. que la Biblia dice también que suple nuestros caprichos también. Aún Exacto. nuestros caprichos, entonces, Aún Deseos nuestros de nuestro caprichos. Ajá, y Él es un proveedor. El Salmo lo dice. Ajá. Hay un versículo, pues me fue la palabra, que decía que Él suple todas nuestras necesidades y que aún así a las aves del cielo les da. Exacto. Cuanto más a nosotros, ¿no? Exacto. Entonces, una vez nuestro pastor predicaba de eso. Creo que decía, yo compro y digo, Dios va a proveer. Y desde ese momento me quedó marcado y digo, ¿por qué? Y decía que era una de las maneras para cambiar la forma de pensar. ¿Por qué no Ujú. hacer eso? Digo yo también. Siempre ha quedado en mi corazón marcado de, Dios proveerá. Dios va a dar siempre. Sí, yo también así lo creo. Dios suple tus necesidades. Amén. O sea, si no te creas una necesidad, Dios que va a suplir. Amén. Entonces, bueno, usted puede leerlo, 1 Corintios 6:8, 6:9, 6:10 y 6:11. Habla de los inmorales. Los inmorales pueden ser estos que la zoofilia, la pedofilia, dependiendo de cómo usted lo quiera manejar. Inclusive hay algunos que mencionan que la inmoralidad también entra a la homosexualidad, pero la Biblia sí hace la diferencia entre los inmorales, los homosexuales, los ladrones, los avaros, borrachos, los difamadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que igual no solo es de físico, dice el Señor Jesús que aquel que codicia a la mujer de su prójimo ha cometido... Que la mira. Que la mira con codicia y ya cometió adulterio. Adulterio. Y pues no solo es de cuestión de hacer, sino de pensar. Es que tú Gus, por ejemplo, tú, dime tu opinión. La neta, así. Porque el Señor Jesús dice, la viste, la codiciaste. Y también el Señor Jesús nos mete en otro problema. Cualquiera que mira con odio a su hermano, ya es reo. Es un reo, sí. Y cualquiera que le dice raca o idiota, o dependiendo de la versión. Tú dime, Gus, en tu perspectiva, en tu opinión, ¿controlas lo que piensas? No. O sea, porque a veces te enojas y... ¡Ah! Desgraciado este. Sí. Y ya después dices, Señor, perdón. Pero... Por eso dice la Biblia, despojados del viejo hombre. Exactamente. Por eso debe de haber esta transformación de la mentalidad, del espíritu también en la mente. Tiene que haber un espíritu de santidad en nuestra mente. Porque miren, hay pastores que enseñan, es que la vista es natural. Y si yo veo a una mujer guapa y la voy a codiciar. Claro, porque no has cambiado el espíritu que está en tu mente. Así es. Porque también dice la palabra de Dios que Dios que nos dio Espíritu de dominio De propio. autocontrol. de autocontrol. Amén. El dominio Entonces, propio. ¿qué nos está diciendo el Señor? Si puedes dominar la vista. Así es. Si puedes dominar, porque de hecho la palabra de Dios enseña que por ejemplo, los violadores, los que caen en adulterios, son como animales para Dios, Sí, porque se dejan guiar por sus instintos más básicos. así es. Y dice, o sea, dice en Isaías, el buey conoce su amo, la burra conoce su pesebre, pero Israel no conoce. O sea, imagínate cómo compara a Dios. O sea, Peor que animales. ¿qué puede ser más bajo que un animal? ¿Qué puede ser más? terrible. Por no entender que debe de haber un espíritu de santidad en nosotros. Sí. Ahora, tú, mi hermano Isaac, ¿qué entendemos por santidad? Creo que el hecho de decir santidad es santo, el poder estar limpio, el poder mantenerte limpio, mantenerte santificado para Dios, tanto para tu bien y para ti, el poder limpiarte constantemente, en no pecar, en no caer, en no hacer las cosas que no le gustan a Dios. Amén. Porque luego veía en un versículo que decía Jeremías 4:22 que
son sabios para hacer el mal. Exacto. Pero para hacer el bien no supieron. Entonces, cuando haces lo malo sin pensarlo o sin decir, ay, ya pequé. Es que Ay, esto que menciona mi hermano Isaac me hizo acordarme, son sabios para hacer el mal. ¿Se acuerdan del Chapo? Del Chapo Guzmán. Ah, sí. O sea, se inventaba sus túneles. Sí. Y de pronto encuentran en el mar submarinos de narcos, avionetas de narcos. O sea, son chispudos para... Por eso dice la Biblia, eres sabio para hacer el mal, pero para hacer el bien. Ay, Hasta le decimos a Dios, es que no sé, Señor, es que no puedo. Pero para hacer las Pero cosas para- malas, Exactamente. si eres bueno. Exactamente. Ay, amado hermano. Hay una serie que me gusta mucho, Breaking Bad se llama, esta serie de Heisenberg. De hecho, el Cierto. tipo súper inteligente para vender la droga, para hacer la droga. Hermano, amado, tiene mucha razón este versículo, porque para hacer lo malo, no fuera para echar trago, no fuera por... Porque miren, por ejemplo, nos quejamos con Dios, es que no me alcanza, pero siempre andas bien bolo. O sea, siempre hay varo para echar trago. ¿qué es lo raro? Exacto. Sí. He visto Y se avientan la semana entera todos De bolos. verdad, ay no. Y es que no tengo dinero. Pues, ¿cómo? Es porque son bien graciosos, ¿no? Están, como usted dice, tomando toda una semana, pero luego llegan a prestar dinero. No, que no me sale, pero ves sus actitudes y dices, no. Exacto, ay, amado hermano, qué terrible. Ahora, la palabra santidad es el que se aparta del pecado. Miren, Así hay es, un dicho amén. en el mundo que dicen, no tengas cola que te pisen. Eso, Amén. no tengas nada que el enemigo pueda usar en tu contra. Creo que lo decía nuestro pastor Sí. hoy, en donde el enemigo trata de acusarte. Exacto. Pero si no tienes nada, ¿de qué te va a acusar? Exacto, Exactamente. exactamente, esa es la santidad. Que el enemigo no tenga armas que usar en tu contra. Bueno, O sea, mentí, Señor, perdóname. Le quitas Así esa es. herramienta al... Porque miren, dice la Biblia, creo que es en el libro de Zacarías, que le mostró Dios al profeta Josué, creo, al sumo sacerdote. ¿Y cómo estaban sus vestiduras? Viles, sucias. ¿Y quién estaba al lado de él? Satanás, acusándolo. Ay no. Y, hermano, miren, el día viernes de la semana pasada yo predicaba precisamente les decía nos van a pesar qué tanto pesan nuestros pecados y qué tanto pesa nuestra santidad. ¿Y de qué lado se va a inclinar la balanza? ¿De los pecados o de la santidad? Híjole, amado hermano. Bien, vamos avanzando porque ya mis hermanos se quedaron pensando. Mire, un espíritu más. 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo. Un espíritu de fe. Debe de haber un espíritu de fe en nosotros. Mi hermano Gus, dice en la palabra de Dios, sin fe Es Imposible imposible agradar a Dios. es imposible agradar a Dios. Ahora, dice el libro de Santiago también. Una fe sin obras es una fe muerta. Exactamente. Y como dice Santiago, tú dices que tienes fe, pero también los demonios creen en Dios y tiemblan de miedo. Exactamente. Mira, estamos ahí en precisamente eso es a lo que yo quería ir. Hermano, no me digas que crees en Dios y no haces nada. Y hablábamos, creo, no me acuerdo si fue en el podcast pasado o en este podcast, es que hay gente que te dice, Dios me sanó un cáncer, pero tienen la deuda. Sí, lo que decíamos de que creen en un Dios que sana, pero en un Dios que puede proveerte. Exactamente. Ajá. Es como una fe parcial, si se puede llamar así. Una fe incompleta, Ajá. llamémosle. Amén. Ahora, esto siempre es tema de discusión en todas las iglesias, de todos los hermanos, de todos los pastores. Jesús decía, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Ahora, ¿el grano de mostaza lo ha visto usted? Bien Una chiquitito. cosita bien pequeñita. Chiquito. menos que el grano de arroz. Menos que el grano de arroz. Y así de grande tendría que ser tu fe. Ahora, ¿qué tan grande de verdad es nuestra fe? Para no poder mover una montaña. Para no poder mover una montaña. Una fe microscópica, yo creo, definitivamente. Pero la gran mayoría luego no tienen una fe segura
por el ejemplo que decía nuestro pastor un día de una hermana que le costaba llegar a la iglesia Y oró por el monte. Ajá, oró por Sí. el monte y orando dijo, Señor, mueve este monte, y recitó un versículo y terminando la oración dijo, ya sabía que no se iba a mover el monte. O sea, si tú sabes que no va a pasar nada, pues ¿para qué confías? Algo que me ha enseñado el pastor y me ha dicho, yo le predico a la gente de lo que yo creo. ¿De qué me sirve predicar algo de lo que yo no creo? ¿Qué le Exacto. transmito a la gente? Exacto. De hecho, por eso dice la Biblia, es necesario que el que se acerque a Él lo haga confiando, Así es. Amén. lo haga creyendo. Porque si no, hermano, ¿a qué venimos a la iglesia? Honestamente. Muy cierto. Creo que si venimos a la iglesia sin creer que hay un Dios que existe, venimos O sea, por nada. porque, ok, vengo porque quiero ser salvo. Amén. Ese es el propósito final. Amén. Pero si no creo en un Dios que bendice, ¿cómo creo en un Dios que salva? Amén. Si no creo en un Dios que prospera, que sana, que libera, ¿cómo creo en un Dios que salva? Si es el mismo Dios. Así es. Amén. Entonces, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Y la fe sin obras, o sea, si Muerta. yo no puedo decir creo en Dios y no demuestro que creo en Dios. Amén. Porque Pedro, por ejemplo, Señor, si eres tú, manda que yo también camine. Y caminó, a lo mejor 2, 3, 5, 10 pasos. Caminó. Y Amén. todos los demás no caminaron. Siempre decimos, ese Pedro que se hundió. Pero fue el Caminó. único, aparte de Jesús, Sí. que caminó. Se atrevió a confiar. Exactamente, eso es a lo que voy. Se atrevió a dar ese pequeño paso de fe. Pero muchas veces nosotros no hacemos eso. Algo que yo hago siempre que siento que mi fe se tambalea, siempre me acuerdo de este versículo que dice que todos los que esperan en Jehová nunca serán avergonzados. Amén. Amén, definitivamente. Es un- Porque los que esperan, o sea, los que tienen esta... Mire, nos predicaba creo que el día viernes o el día domingo de la semana pasada nuestro pastor que los héroes de la fe. Y Sí. dice la Biblia, y muchos no recibieron la promesa, pero aún así caminaron en fe. Amén. Conquistaron reinos. Sí, porque, por ejemplo, a Abraham Dios le dice, te voy a hacer padre de multitudes. Y él solo ve un hijo. Sí. Amén. Bueno, 2, si o 3, si contamos a Ismael, a Isaac y a los que tuvo con la egipcia, con Setura creo se llamaba. Sí, es Sí. cierto. Sí. No dice cuántos tuvo, supongamos Pero sí que los uno tuvo. nada Ajá. más. Solo vio 3. Pero Dios le cumplió la promesa Amén. en las 12 tribus. Sí. Cuando uno ya lee Éxodo, ahí estaban las multitudes. Así es. Caminó creyendo que Dios le iba a cumplir eso, no lo vio, pero creyó que Dios lo iba a cumplir. Ahora, a mí me encanta esa fe de Abraham, porque dice la Biblia que cuando está por sacrificar a Isaac, dice, y Abraham sabía Que aún que de las aún cenizas. dentro de las cenizas. Amado hermano, es que Es como eso es fe. los amigos de Daniel. que- Sadrach, Mesach y Abednego. Ajá, cuando son llevados al horno. Nosotros creemos que nuestro Dios nos puede salvar del fuego, pero aún si no, seguirá siendo nuestro Dios. Es Es una que eso- fidelidad. Eso es fe, hermano. Amén. Sí. Eso es. Josué con Jericó, puro grito. Sí. Es que eso es fe. Ya. Amén. Porque mire, la palabra fe en la Biblia significa la credibilidad, la convicción, la creencia de que lo que no está, está. Sí, me dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Exactamente, la convicción de lo que no se ve. Hay que llamar las cosas que no son como si ya fueran. Así es. Por eso Dios le dice a Samuel, vas a ir a ungir al hombre. Sí. Pero cuando llega Samuel y ve a David, ¿qué vio? Pequeño. Un muchacho. Sí. Amén. Pero ahí estaba, amado Sí, hermano. Dios le dijo, yo no veo el físico, yo veo el corazón. Ay, es que tremendo. Y David, contra Goliat, La fe tú de no Goliat. vas a ser diferente al oso y al león. Porque Jehová me ha entregado al oso y al león. Híjole, amado hermano. Es que eso es fe, amado hermano. Aquí yo quiero tomar la parte de la credibilidad, ¿no? O sea, fe es realmente creer, estar seguro de que hay un Dios
que te puede sacar de tu problema, ¿no? Como David, que puede ser que ante sus ojos físicos estaba Goliat, pero él tenía la credibilidad, ¿no? La Tenía creencia. la creencia, el conocimiento total de que Dios era mucho más grande. Sí veía al gigante, pero veía Ajá. al más gigante. Exacto. Tal vez podría ser iba a decir una fe ciega, pero no una fe ciega, sino que una fe ciega en el aspecto de que podía ver, perdón, no veía el físico, el mundo físico, veía El lo mundo espiritual, ajá, espiritual. cerraba sus ojos, su fe cerraba sus ojos físicos y abría los ojos espirituales. Y veía al gigante que Exacto. estaba detrás de Goliat. Amén. Es que eso, amado hermano. Y miren, creo yo, no sé ustedes, creo yo que esta iglesia es una iglesia que se mueve mucho en la fe. Amén. Amén. Amén, amén. Porque hay testimonios muy fuertes aquí en la iglesia. Así Por es. ejemplo, platicaba nuestro pastor de una hermana, ella tenía problemas para tener hijos, de hecho ella ya se había resignado a no tener hijos, de pronto empieza a tener dolores en el vientre, va al médico, el médico le dice estás embarazada y ella le dice, nah, ¿cómo crees? Le ponen el ultrasonido y dice, esas son puras rayas. Y hasta que no le ponen el volumen y escucha el corazón del bebé, es que Dios es un Dios poderoso. Amén, ¿no, amén, hermano? amén. O sea, Amén. gente que ha salido mira un hermano, una deuda de 600,000 pesos. Pastor, no sé qué hacer, me voy para el norte. Y el pastor le dijo, no hijo, quédate aquí tu trabajo, Dios te puede sacar adelante. 6 meses había pagado todo. Gloria a Mi Dios. hermano amado, 100,000 pesos por mes. Y creo que la prueba de eso somos nosotros también. Exacto. Ujú, de tanto mundo en donde estábamos, Dios nos rescató. Amén. Y ahora estamos aquí. Entonces, definitivamente, amado hermano, debemos de tener un espíritu de fe. Amén. Debemos de movernos en esta fe. Y se nos está yendo el tiempo, qué rápido. Cuando uno habla de la palabra de Dios y disfruta la palabra de Dios, se nos va volando el tiempo. Entonces, queremos ir cerrando. Hay un espíritu más, y vamos a cerrar con este. Este es un espíritu no muy bueno. Isaías 19:14 dice, el Señor ha mezclado en medio de ella un espíritu de distorsión. ¿En qué espíritu nos movemos? ¿En un espíritu de verdad o en un espíritu de distorsión? Que distorsionamos las cosas, vemos las cosas de una manera errónea, de una manera que no es la correcta. La palabra distorsión es la palabra abé del hebreo, que significa perversidad. Un espíritu perverso, es un espíritu torcido, desviado. Mire, las características de este espíritu, mire nada más, Éxodo 32:8, bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. ¿Cómo sé que yo estoy en el camino que Dios nos puso? Hay caminos que al hombre les parecen correctos, pero su final Es muerte. es muerte. Amado hermano, tengamos cuidado. Amén. No nos desviemos de lo que Dios nos mandó a hacer. El espíritu te desvía, este espíritu te desvía hacia la corrupción, Salmo 14:3. Todos se han desviado, a una se han corrompido. Mire, no solamente eso, Jeremías 8:5, porque entonces este pueblo Jerusalén se ha desviado en continua apostasía. Mire, amado hermano, podemos caer en la apostasía. Y bueno, se nos fue el tiempo. Nos bendice que nos sigan escuchando. Amén. Nos bendice, estamos muy contentos, amado hermano. Esperamos ser de bendiciones, de bendición para ustedes. Y mi hermano Gamas, un apunte final, un pensamiento final. Pues ninguno más que esperar en Dios, en que por medio de la guianza de su Espíritu Santo podremos llegar a hacer aquello para lo cual fuimos llamados. Amén. Exacto. Mi hermano Raúl. Sí, exhortarlos a los que nos están viendo, a nuestros hermanos, que tengamos cuidado de qué es lo que hay en nuestra mente y que podamos discernir con cuidado de qué espíritu estamos tomando, ¿no? Amén. Para llegar a cambiar y echar fuera todo aquello que nos está haciendo caer en tentaciones, en pecados, y cambiarlo por el Espíritu de Dios que nos va a llegar a transformar. exacto, a transformar. Exacto. Mi hermano Isaac, ¿tú también un pensamiento final? Más que decirles y más bien decirles a ustedes y a mí también que nos pongamos a meditar
y ver cómo en realidad está nuestra mente, en qué mente estamos, en cómo estamos, cómo en realidad estamos, si estamos bien, si nuestra mente en realidad está bien o no, y darles este mensaje de poder, que este podcast sea de bendición para ustedes. Amén, amén, amén. Eso es, realmente no buscamos nada más que esto sea de bendición para ustedes, amado hermano. No hacemos esto ni por fama, ni por gloria, ni por ser reconocidos mundialmente. No, amado hermano, no somos nada sin Dios. Amén. Y si podemos, si Dios más bien a través de nosotros les deja una pequeña semilla, nos damos por bien servidos. Amén. Mi hermano Gustavo, Sí, solo un último apunte. Que nos sometamos a la palabra de Dios, porque aún los discípulos que eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo, o sea, querían descender fuego. Es decir, que no te garantiza por tener a Jesús que vas a cambiar. El trabajo de renovarnos y dejar al viejo hombre es nuestro, no de Dios, porque aún así ellos, teniendo a Jesús mismo, viendo los prodigios, no cambiaron. exacto, ahí está un Judas. Sí. Un Judas que traicionó al Señor Jesús. No es, hermano, usted podrá estar con el máximo apóstol, la iglesia más grande, llenísima. Eso no es garantía. Tiene que trabajar en usted mismo, en transformarse. Pelee contra esa manera de ser. Lucha, amado hermano. Amén. Destruya esas áreas, esos celos, esa avaricia. Hermano, lo que más nos conviene es estar bien con Dios. Amén. Bueno, este fue su podcast Tocando Trompeta. Qué bendición, qué gusto estar con usted una vez más. Nos vemos la siguiente semana. Que el Señor los bendiga, los prospere esta semana. Nos vemos la próxima. Hasta luego.